Bienvenidos a Conozca sus Derechos. Esta programación se le transmite de parte de la Asociación de Abogados Hispanos de la Florida Central. Es nuestra misión informarle a nuestra comunidad hispana sobre temas legales que nos afectan a todos. Y hoy continuamos a hablar sobre asuntos inmigratorios. Yo soy el abogado Henry Lim, miembro de la Junta de la Asociación de Abogados Hispanos de la Florida Central. De ninguna manera estaremos solicitando opiniones políticas de un lado u otro, porque nuestra intención es simplemente informar sobre los efectos de la ley. Nuestra meta es comunicarle a la comunidad hispana sobre el efecto en nuestra comunidad, de cuándo es que se necesita un abogado con asuntos inmigratorios. Durante este programa tenemos a varios expertos y con nosotros hoy tenemos a Melissa McGuire Bañao. Buenas, ¿cómo está Melissa? Bien, gracias a usted. Gracias por estar aquí con nosotros. Cuéntenos un poco sobre usted. Bueno, pues yo nací en Puerto Rico, me crié aquí en Orlando, soy estudiante de Rollins College y sirvo a la comunidad de inmigrantes como vicepresidenta de la Junta Directiva de la Coalición de la Florida. Y con nosotros también está el abogado Jorge Sevilla. Bienvenido, Jorge, ¿cómo está? Buenas, señor Lim, ¿cómo está? Muy bien. Cuéntenos un poco sobre usted, Jorge. Pues yo soy de una familia de inmigrantes de Nicaragua, viví en Miami, estudié en Miami y ahora soy un abogado de inmigración aquí en Orlando. Tengo también experiencia trabajando para el Departamento de Homeland Security antes de terminar mi colegio. Muy bien, gracias por estar aquí con nosotros hoy y vamos a empezar ya de una sola porque tenemos mucho que hablar sobre asuntos inmigratorios. Uno de los temas que se escucha en las noticias mucho es sobre la ley de la reforma migratoria. Cuéntenos un poco, Melissa, sobre qué es lo que está pasando, cuáles son los argumentos, cuáles son las propuestas, qué es lo que está pasando con esta ley. Bueno, pues ahorita mismo la ley está estancada, se pasó en el Senado y del pasar del Senado ahora fue a la Cámara de Representantes y ahora ellos tienen su propia propuesta que es la HR 15, pero ha sido mayormente demócrata y como la Cámara de Representantes la mayoría son republicanos, pues ahí se quedó estancado. Bueno, la propuesta, el punto de la propuesta es tratar de arreglar el problema, que está una población bien grande, 11 millones de personas indocumentadas que están viviendo en el país, trabajando y no tienen estatus ni manera de regularizar su estatus. Y ese es el propósito de esa propuesta. Ahora, pero usted dice que el propuesto que llegó a la Cámara es mayor parte demócrata, pero mi entendimiento fue de que esa ley fue por los dos partidos. Sí, la que salió del Senado, el 744, fue aprobado por un grupo, se llama el Gang of Eight, que son 4 demócratas y 4 republicanos, y sí fue bipartidista. Pero al llegar a la Cámara de Representantes, pues ahí cambió un poco. Ahí cambió la dinámica es diferente, sí. Y pues no están de acuerdo en hacer una propuesta comprensiva. Ellos quieren hacerlo de pedazo en pedacito, pero no han puesto una propuesta para empezar a verdaderamente idear con el problema. Que hay ¿cuáles son esos pedacitos? ¿Qué es lo que está involucrado con esta ley? Pues ellos mayormente están hablando de la frontera, ellos mayormente están hablando de las visas, que la gente llega con visa y se quedan más tiempo, están hablando mucho del E-Verify, que todos son puntos que ya está dentro de la propuesta que vino del Senado, pero es un poquito viéndolo de un lado, no están hablando de qué se va a hacer con la comunidad que ya vive aquí, que son 11 millones de personas que están trabajando y no se ha... Ese es ahí donde está estancado el tema. Ahí está la lucha. Bueno, uno de los puntos de que mencionan con esta reforma es de que se tiene que... las personas que ya están aquí tienen que esperar atrás de la fila, que en otras palabras que no se pueden adelantar. ¿A qué fila se refieren? Bueno, pues hay personas que ya tienen un trámite pendiente y que llevan muchos años esperando. Hay algunos que están dentro del país y hay muchos que están fuera del país. Uno de los problemas que están hablando es que cómo se va a manejar todo el proceso sin que se cuele en la línea, supuestamente. Quieren procesar los que están atrasados, que llevan atrasados 15, 20 años o más,
antes de las personas que llevan aquí tiempo sin estatus. So, la propuesta, eso es lo que se está tratando de lograr, que hay diferentes clasificaciones, diferentes categorías, pero tomando en cuenta que esta gente se debe procesar primero, que es lo que es parte de esa propuesta también, y después vienen las otras categorías. So, le darían como un estatus temporal en lo que se procesan los otros casos. Ya veo. Ahora, Jorge, explíquenos un poco, porque usted es abogado, explíquenos un poco sobre estas filas. ¿A qué se refieren estas filas? Las filas se refiere particularmente en las categorías que habló Melissa. Las categorías son dependientes de los familiares, dependiendo de qué tipo de relación se tiene familiar, que sea un padre pidiendo un hijo o un hijo pidiendo un padre o también esposo a esposa. Y en ciertas circunstancias los hermanos pueden pedir a sus hermanos. So, lo que hay es un boletín y cada mes cambia ese boletín porque hay una cuota de números de visas que son disponibles cada mes. So, dependiendo del país o dependiendo del tiempo que se entregó la petición familiar, afecta el tiempo que uno tiene que esperar en esa fila. Por ejemplo, en ciertos casos, personas de México tienen que esperar 20 años antes de que la visa de ellos sea disponible. En otros casos, puede ser 1 año y medio. So, esa es la fila que se refiere y las categorías que afecta cuando una visa se hace disponible y cuando esa persona ya puede ir a aplicar para ser residente aquí en los Estados Unidos. Ya veo. Ahora, usted mencionó México y han habido muchas noticias últimamente sobre personas cruzando la frontera entre México y los Estados Unidos y precisamente los jóvenes de Centroamérica. ¿Qué es lo que ha estado pasando con ese asunto? Ese asunto se ha visto que en los últimos 2 años un alto número de niños indocumentados solos han pasado sobre la frontera viniendo de Honduras, El Salvador y Guatemala. Y el problema es que la violencia de gangas y de pandillas que están tratando de traer a estos niños a involucrarse en ese tipo de vida, esos niños y los padres se están arriesgando a mandar a sus hijos solos sobre la frontera y venir aquí a tratar de obtener una esperanza. Y por eso se está viendo un gran alto en números de esos casos. ¿Y hay esperanza? En ciertos casos sí puede haber esperanza, puede haber la esperanza de un asilo político, que no es solo limitado al asilo político, pero limitado al asilo que se reconoce en las leyes de inmigración aquí en los Estados Unidos. ¿Hay algún otro remedio además de asilo? Además de asilo, se puede complicar un poco porque estos niños que vienen solos, dependiendo de las leyes del Estado, si se puede encontrar un guardián que se va a poner en cargo de este niño, posiblemente ese niño puede aplicar para residencia en lo que se llama el Special Immigrant Juvenile Status. Y hay ciertos requisitos que tiene que tener uno, una orden de una corte del Estado, encontrando que ese niño fue abandonado por sus padres y que tiene a alguien que lo va a cuidar, o que sea el gobierno o un pariente o una persona que se va a encargar de ellos. Y después se aplica para el estatus de residencia. ¿Y qué es lo que pasa con estos jóvenes cuando entran a los Estados Unidos? ¿Los detienen? ¿Los sueltan? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que primero los detienen y tienen que mandarlos a las oficinas de Refugee Resettlement, que se encarga de ellos. Tienen que buscar a alguien aquí que si tienen un guardián o no, que sea un familiar, un amigo de la familia, y si le encuentran a esa persona, se lo dan a esa persona. Hay veces se tiene que pagar una fianza o hay veces no se tiene que pagar. Es dependiente de las circunstancias de la persona. Pero ya después de eso están en el sistema y en procedimientos de deportación. So, lo único que queda es o el asilo político o ver si ellos pueden calificar para el estatus de ser residente bajo la ley específica. Y Melissa, usted con el Florida Immigrant Coalition, ¿qué ha visto usted con este tipo de casos? Pues han habido llamadas de la comunidad para información. La coalición de inmigrantes de la Florida tenemos como 50, como es una coalición, 50 otras organizaciones que forman parte de esta coalición. So, los miembros de la coalición están respondiendo a la comunidad donde haya la necesidad. Entonces, este problema no es concentrado en Texas y California, esto es para todo el país. Todo el país. ¿Y cómo ha afectado a Florida? ¿Qué tipo de números se han visto aquí en Florida? Números exactos no los tengo, pero sé que han llegado.
sé que han llegado y muchas organizaciones sin fines de lucro, las iglesias como Catholic Charities, han recaudado fondos y han ayudado porque tiene que ser una respuesta que no nada más el gobierno lo puede hacer. Tiene que ser algo conjunto con la comunidad y organizaciones que ya tienen experiencia en idear con estos casos. Y yo creo que hace un mejor trabajo para unir los niños con familia, que debe ser la prioridad número uno, establecer ese niño con una familia. Y si este problema es lo que está pasando en la frontera con Texas y California y estos estados, ¿cómo es que esos niños terminan en Florida? Dependiendo de las oficinas del Refugee Resettlement, ellos tienen ciertos sitios en cada estado y dependiendo de los números o si hay un guardián disponible, ahí es donde transfieren a los niños a esos ciertos estados y después los dejan ir con alguien de confianza para que sigan el proceso en procedimientos de deportación. ¿Y qué tipo de estreno le ha causado a los cortes y al sistema judicial aquí en los Estados Unidos? Pues específicamente la Corte de Inmigración le ha afectado bastante porque ya ese sistema ya está inundado con varios casos de años y lo que está pasando es que parece que estos casos de niños tienen que ser acelerados y el gobierno está tratando de ponerlos a ellos enfrente de la fila para poder procesar esos casos de los niños más rápido. Lo que está haciendo posiblemente va a atrasar los otros casos que han estado ahí por años. En ciertos casos es algo bueno porque, digamos, si una persona no tiene una esperanza y está en procedimiento de deportación, le puede dilatar ese proceso. Pero en otros casos, que solo falta una etapa y hay otro caso que está ahora involucrado en la corte, puede afectar ese sistema bastante. Qué interesante. Tenemos que tomar una pausa. Por favor, quédese con nosotros, que ya regresamos con mucha más información sobre los temas de leyes de migración. Bienvenidos de nuevo a Conozca sus Derechos, programación de la Asociación de Abogados Hispanos de Centro de la Florida. Yo soy el abogado Henry Lim, miembro de la Junta de la Asociación de Abogados Hispanos de Centro de Florida. Con nosotros hoy está Melissa McGuire Mañeo y el abogado Jorge Sevillas, quienes nos ayudan a aclarar asuntos inmigratorios. Seguimos con nuestras preguntas. Han habido varios cambios en los últimos años sobre el tema inmigratorio. Además de la reforma migratoria, hemos visto cambios para Dreamers, hemos visto cambios para perdones, hemos escuchado asuntos de discreción en casos de deportación. Quiero aclarar varios de estos puntos en el programa de hoy y empecemos con los Dreamers. ¿Quiénes son los Dreamers, Melissa? Son los jóvenes que vinieron al país como jóvenes, se criaron aquí, fueron a la escuela aquí y son americanos en todos los aspectos menos en papel. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Están pidiendo regularizar su estatus para poder seguir estudiando, para seguir una vida normal. ¿Pero por qué a ellos comparados con adultos? ¿Por qué hay algo específico para los Dreamers? Bueno, porque por lo tanto caen en otra categoría. La ley de inmigración tiene muchas categorías y los jóvenes caen en una categoría y son los que han estado luchando, pidiendo que se haga algo, impulsando la conversación de la reforma. Aunque no ha habido una ley en sí, ha habido una decisión ejecutiva por parte del presidente que les da un amparo a una deportación a los jóvenes por 2 años. Ahora, muchos de estos jóvenes vinieron aquí sin su propia voluntad, fueron traídos por sus padres. Y entonces, estas leyes que han cambiado, se llama DACA, Acción Diferida para los jóvenes. Jorge, cuéntenos un poco sobre cuáles son los requisitos para aplicar para esta ley DACA. Los requisitos son que el joven tuviera que haber entrado a los Estados Unidos antes de cumplir los 16 años. Y entonces para él poder aplicar o ella poder aplicar para ese tipo de beneficio, tiene que presentar que entró al país antes del 15 de junio del 2007
y probar que ha estado viviendo aquí continuamente hasta el tiempo de aplicar. Adicionalmente, tiene que presentar que ha ido al colegio, que tiene una diploma de high school o un GED, o que esté en un programa para obtener ese GED. Y también tiene que tener cuidado que no tenga ningún tipo de delitos que sea considerados una felonía o lo que se llama un significant misdemeanor o 3 misdemeanors. Aquí Crímenes de menos de menos seriedad. seriedad, correcto. Entonces, para probar eso, normalmente se pide que entreguen documentación del colegio, si estuvieron en el colegio cuando entraron al país, vacunas también ayuda del Estado, de los padres, si tienen documentación de cualquier tipo de renta o recibos de pago o también de biles de luz, de agua, cualquier tipo de documentación que pueda presentar que estuvo aquí antes del 2007 y específicamente el 15 de junio del 2007 y que ha estado viviendo aquí continuamente. Y Melissa, muchas veces sí, lo que Jorge se refiere son una documentación que se tiene que comprobar para comprobar la estadía que actualmente estuvieron aquí, o si no, todo el mundo entra y dice, yo estuve aquí. Entonces, uno de los problemas que se ve es de que muchos de estos niños, cuando entran a los Estados Unidos como niños, desafortunadamente, por la cultura o por razones económicas, no van a la escuela, entonces no van a tener el archivo de la escuela y en vez trabajan. ¿Qué tipo de documentación podrían presentar estos jóvenes? Por lo que yo he visto, muchos de ellos pueden proveer un documento del empleador que ellos han trabajado. Y principalmente si ellos han trabajado en fincas, pues esos empleadores les pueden dar una carta, algún comprobante que dice que ellos han estado trabajando ahí. Muchos de ellos también hacen labor comunitario, a veces puede ser con una iglesia. Muchas maneras que los jóvenes hacen trabajo que se puede documentar, como el compañero aquí dijo, recibo. Yo tuve uno que hasta enseñó que en Facebook, que enseña a dónde estás, el lugar, fue uno que pudo agregarlo al caso como para darle más peso los otros documentos. Qué bien, qué bien. Ahora, Jorge, una de las cosas de que mucha gente tiene preguntas es ¿qué beneficio tiene? Si le dan DACA, si aplican y obtienen DACA, ¿qué beneficios tiene el joven? El beneficio más importante es que no lo van a meter en procedimientos de deportación. Si tuvo una orden de deportación, todavía se puede aplicar y lo que hace es que para la deportación. ¿Y en forma de beneficios? El beneficio también es que puede obtener un permiso de trabajo, que con eso viene un número de social y también puede aplicar para las licencias aquí en la Florida o en cualquier estado que ellos estén. Lo que sí le quiero aconsejar a las personas es que si están trabajando, porque se tiene que trabajar, tengan cuidado que usar un social que sea de otra persona o que sea falso. Hay maneras de obtener lo que le llaman el Tax Identification Number o un ITN para poder pagar los taxes, pero tengan mucho cuidado en obteniendo un social que no sea de ellos. Sí, porque eso implica cometer fraude, que también puede tener implicaciones en un caso de inmigración en el futuro. Y una de las cosas que mencionó Jorge es sobre las licencias de conducir en el estado de Florida. Yo sé de que la organización por cual usted trabaja, Melissa, la Florida Immigrant Coalition, está luchando para cambiar algunas de las leyes aquí en Florida sobre las licencias de conducir. Cuéntenos un poco sobre este tema, porque al momento se necesita por lo menos un permiso de trabajo para poder lograr una licencia de conducir. ¿Cuáles son los cambios que está buscando el Florida Immigrant Coalition? Pues tenemos una iniciativa, una campaña que se llama Drive Safe Sunshine State y estamos buscando firmas para llevárselo a los legisladores en Tallahassee. Ya han habido otras propuestas que no han pasado y queremos que se reintroduzca esas propuestas para que esta vez se logre ser ley. ¿Y cuál es la meta de la ley? Bueno, ahorita mismo tenemos casi 1 millón de personas manejando en nuestras calles sin licencia y en muchos casos sin seguro. Y eso ha causado problemas porque si hay un accidente, han habido casos que las personas por miedo se van. Y eso afecta al ciudadano americano. Ajá, exacto. Es cuestión de seguridad
Y cuestión económica también, o sea, tiene mucho sentido común en una propuesta de que nos va a beneficiar a todos, o sea, y ya hay 11 otros estados que han pasado propuestas similares y se han visto los beneficios en esos otros estados económicos y en los índices de accidentes y muertos de accidentes. So, las estadísticas y la información está ahí, y lo que nosotros queremos es que sea una voz de toda la comunidad, no nada más la comunidad de inmigrantes, de toda la comunidad, diciéndole al gobernador que queremos esta ley, a los legisladores que queremos esta ley para la seguridad de nuestras familias y nuestra comunidad. Ahora, una de las cosas que nosotros vemos también es de que las leyes de inmigración a veces tienen un efecto contraproducente. Por ejemplo, las leyes de 3 y 10 años. ¿Nos quiere contar un poco sobre esas leyes, Jorge? Sí, las leyes de 3 y 10 años son castigos, porque es un castigo si una persona se queda aquí más del tiempo autorizado por 6 meses, es un castigo de 3 años cuando ellos salgan del país. Si se quedan más de un año fuera del tiempo autorizado y salen del país, es un castigo de 10 años. Lo que ha pasado en la ley es que en el 2013 permitieron a personas que han tenido peticiones familiares aprobadas de aplicar para lo que se llama el perdón provisional aquí en los Estados Unidos. ¿Y qué diferencias hay entre este perdón provisional que pasó en el 2013 y comparecido con lo que había antes? Lo que había antes era que una persona que tenía una petición familiar aprobada tenía que ir al consulado de su país y hacer la entrevista ahí para residencia. El problema es que el oficial no le iba a otorgar la residencia si él tenía un castigo de 3 o 10 años. Y después la persona tenía que aplicar para el perdón fuera del país. El riesgo es que si no le aprueban el perdón, no puede regresar adentro del país. Ahora lo que permite la ley la acción del 2013 es que la persona no tenga que salir del país hasta que le aprueben el perdón. Y el perdón se llama un perdón provisional. Provisional, correcto. ¿Y qué es lo que uno tiene que comprobar para que le otorguen un perdón provisional? Para comprobar que le otorguen un perdón provisional, se tiene que probar que tiene un relativo, un familiar, un familiar que le permita que sea ciudadano americano, que sea padre o esposo o esposa, y que esa persona va a sufrir extremadamente quedándose aquí en los Estados Unidos, o físicamente, emocionalmente, económicamente, o si la persona se tiene que regresar con su esposo al país de ellos, que también va a tener un sufrimiento extremo que es más de lo regular que se ve. ¿Y qué tipo de asuntos uno busca en esos tipos de casos para comprobar este sufrimiento extremo? Por ejemplo, nosotros hemos tenido varios casos donde la esposa ciudadana está pidiendo a su esposo, y en esos casos la esposa, aunque ella está trabajando, ellos tienen hijos juntos, han estado aquí viviendo tanto tiempo, han tenido una relación aquí en los Estados Unidos por varios años, y a los niños están mayores. Entonces ella necesita el apoyo del esposo, pero si le quitan al esposo, ya ella se tiene que preocupar de cuidar a los hijos, mantener una casa sola. Emocionalmente, psicológicamente, ella va a sufrir, aunque económicamente no va a sufrir. Y digamos, si ella tiene problemas médicos, también le puede afectar. Entonces todo se va agregando. Todo se va agregando y se prueba. Y en esos tipos de casos, inmigración ve al sufrimiento y determina si es suficiente para que le otorguen el perdón. Qué interesante. Muchas gracias por su participación hoy. Ha sido muy interesante el tema, pero desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy agradecidos a Melissa Maguire Mañeo y al abogado Jorge Sevilla por su participación en Conozca sus Derechos. La Asociación de Abogados Hispanos de Centro de Florida está dedicado al servicio a la comunidad. Y en los próximos capítulos de Conozca sus Derechos, continuaremos a hablar sobre temas afectando a nuestra comunidad. Le queremos dar las gracias a Orange TV por facilitar esta programación. Para más información, nuestro website es hbacf.com. Gracias por sintonizar.